Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Olshese desde Lima, Perú. Y en este video quisiera presentar una quinta interpretación que hace la Watchtower en cuanto a la, de la resurrección y ascensión, sobre todo la ascensión de Jesús, que es la parte que a mí me interesa. Aquí la Watchtower da una quinta versión o interpretación, si se quiere, de lo que entiende de Hechos 1, 9 al 11, ¿no? ¿Qué es lo que la Watchtower eh, in- cree que significan esos versículos? Y vamos a ver lo que dice acá, estimados amigos, en la publicación esta perspicacia cuando se habla de la ascensión de Jesús en el párrafo 7. Dice así, en el libro Perspicacia: si bien Jesús inició su ascenso en forma física, lo que hizo posible que sus apóstoles lo vieran, no hay base para suponer que retuviera la misma forma, es decir, la misma forma física, después de interponerse la nube. Me pregunto, ¿qué es lo que está diciendo acá la Watchtower? No hay base, se supone base bíblica, ¿verdad? En todo caso, la Watchtower dice acá que no hay una base bíblica para suponer que retuviera la misma forma física, ¿no? Después de interponerse la nube. Pero, estimados amigos, eh, tampoco hay base bíblica para suponer que Jesús no retuvo, ¿no?, la misma forma física después de interponerse la nube. O sea, así como la Watchtower dice que no hay base bíblica para suponer que Jesús retuvo la forma física, tampoco hay base bíblica para suponer que él dejó la forma física para volverse espiritual. No hay una base bíblica. Y aquí esto es importante que lo digamos con la más absoluta precisión. La Watchtower dice: no hay base para suponer que retuviera la misma forma física después de interponerse la nube. Pero tampoco, estimados amigos, y esto lo repito, no hay base para suponer que Jesús abandonó su forma física para volverse un espíritu. ¿No? No hay, no hay. O sea que la Watchtower, que no se nos haga pues la muy viva, ¿no? Tratando de confundirnos. Porque de hecho no hay tampoco base bíblica para suponer que Jesús abandonó su forma física para volverse un ser espiritual cuando se interpuso en la nube o después de que se interpuso en la nube. O sea, seamos pues sinceros, ¿no? No hay base ni para lo uno ni para el otro. Pero, indudablemente, estimados amigos, eh, si Jesús retuvo su forma física después de pasar la nube, es lógico que al ascender al cielo haya tenido que achicarse, ¿no? Su cuerpito, cada vez más pequeño, y se haya hecho invisible. Porque, pues seamos honestos, uno se va elevando, uno logra ver que esta persona se eleva, la nube te puede tapar, pero sea lo que haya pasado después de pasar la nube, el cuerpo de Jesús, al ir distanciándose de la tierra, tiene que hacerse cada vez más pequeño, y de ninguna manera hubieran podido ver los discípulos llegar al cielo en ese cuerpo que ascendió, porque lógicamente la distancia de la Tierra al cielo es muy grande y él tuvo que haberse hecho cada vez más pequeño y llegar el momento en que no pudieran verlo ascender, porque se ha hecho tan pequeño, tan minúsculo, tan invisible, no porque se haya vuelto en espíritu, sino porque la distancia lo vuelve cada vez más pequeño y cada vez más difícil de observar. Pero como ven ustedes, esta publicación Perspicacia, cuando toca el tema de la ascensión, en el párrafo 7, dice pues antojadizamente: no hay base bíblica para suponer que retuviera la misma forma física después de interponerse la nube.
Pero tampoco hay base bíblica para suponer que Jesús dejó la forma física, ¿no? Para volverse un espíritu. No hay. A ver que nos saquen un texto bíblico. Ahora acá, pues, citan algunos textos, ¿no? Carne y sangre no pueden heredar el reino, pero sí carne y huesos. Entonces, no confundamos las cosas. 1 Corintios 15:50, que cita acá la Watchtower, dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero sí carne y huesos, ¿no? Que vive por el Espíritu. Jesús, cuando se presenta ante sus discípulos, era de carne y huesos, no era de carne y sangre. Por eso, en esa condición de carne y huesos, sí podía entrar en el cielo. Bueno, y vamos a ver otra atalaya, en este caso, otra publicación, en la atalaya del 1/4 del 76, página 224. ¿Qué es lo que leemos acá? De modo similar, cuando Jesús ascendía al cielo, permaneció visible hasta que una nube lo tomó arriba y lo ocultó de la vista física de los discípulos. O sea, ya ven ustedes pues que la Watchtower no tiene una posición concreta. En algunos casos dice que Jesús se desvaneció apenas se elevó o ascendió. Luego dice que más bien se fue desvaneciendo poco a poco y ahora dice pues que él mantuvo su forma física hasta que una nube lo tapó, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Pero vean ustedes lo que sigue diciendo la Watchtower. Dice, vamos a leerlo de nuevo. De nuevo lo que dice acá esta atalaya, en la página 224, en este párrafo. Dice, de modo similar, cuando Jesús ascendía al cielo, permaneció visible, ojo con esto, permaneció visible, hasta que una nube lo tomó arriba y lo ocultó de la vista física de los discípulos. Muy bien, esto no quiere decir que se haya hecho humo después de haber sido ocultado, ¿no? O tapado, si se quiere, por la nube. Pudo haber continuado ascendiendo con ese mismo cuerpo hasta hacerse invisible a la vista de cualquier ser humano, porque más se distancia, más se achica, hasta que ya no se le puede ver. Ahora, ¿qué dice la Watchtower acá? Entonces, él debe haber desmaterializado el cuerpo carnal en el cual se le vio como lo habían hecho ángeles materializados en otras ocasiones. Entonces vemos acá que la Watchtower quiere darnos a entender que Jesús era el arcángel Miguel, o era un ángel, en este caso el arcángel Miguel, que se materializó, ¿no? Y que luego se desmaterializó. Ese es el concepto que tienen ahora. Esta es una quinta posición donde nos quiere decir que Jesús era en la tierra pues el mismo arcángel Miguel, que había tomado un cuerpo como toman también los ángeles caídos, ¿no? Se materializaron y engendraron hijos, ¿no? Entonces acá nos quieren dar a entender que Jesús era el arcángel Miguel que se había materializado para venir a la tierra, pero luego se desmaterializó. Es lo que está diciendo acá esta parte de la revista, la Atalaya del año 76. Dice, voy a volver a leer. Entonces él debe haber desmaterializado el cuerpo carnal en el cual se le vio como lo habían hecho ángeles materializados en otras ocasiones. Y está dando a entender que Jesús era un ángel, en este caso el arcángel Miguel, que se había materializado y luego se ha desmaterializado para llegar al cielo. O sea, los demonios, los ángeles caídos, se materializaron para tener relaciones con mujeres, nacieron los Nephilim, y entonces ahí vemos que ángeles tomaron la forma humana, eh, con todas las características humanas, ¿no es cierto?, como para reproducirse, igual que cualquier ser humano, y entonces después fueron castigados, etcétera. Pero acá nos quieren decir, la Watchtower, nos quiere decir la Watchtower que indudablemente Jesús se desmaterializó, dejó de ser un hombre con cuerpo para hacerse un espíritu.
en este caso el arcángel Miguel nuevamente en el cielo. Pero vean ustedes que este supuesto arcángel Miguel nace, supuestamente, ¿no? Pues, nace de una mujer. O sea, no es que Miguel se haya materializado, porque para eso los ángeles caídos nunca se metieron con mujeres para ser hechos para convertirse en humanos. Ellos, con ese poder que tienen, se convierten en humanos, parece ser, y así venidos a la tierra, tienen relaciones con mujeres y nacen los hijos de ellos, ¿no? Nephilim. Pero el caso de Jesús, ¿no es cierto? Él tiene que nacer, nace como hombre, Dios interviene con, con la Virgen María y esta unión nace, en este caso, el Hijo de Dios, Jesucristo, el hombre Jesucristo. Entonces Jesucristo no era un ser materializado, no era un ángel materializado. Él en realidad nació de una mujer, que es muy distinto. Los ángeles caídos no se unían a mujeres para tener cuerpos, sino que ellos mismos se convertían en humanos para cruzarse con mujeres. O sea, tenían ese poder de materializarse, sin necesidad de tener que nacer. Simplemente cambian su naturaleza de espíritus a carnales y así se cruzaban con mujeres, tenían relaciones y nacían sus hijos. En este caso es este Señor Jesucristo, nuestro Señor, pues no es un ser técnica, digamos, literalmente un ser materializado, como si fuera un ángel que toma forma humana, sino que él nace de una mujer, nace, o sea, Dios tiene eh, un- se une con María, en su espíritu se une con María y nace ahí el Señor Jesús. Eso es claro y eso es patente, ¿no? Y lo sabemos todos. O sea, Jesús no fue un ser que estuvo en la tierra y que era un ángel materializado, como podría suponer la Watchtower. Eso no es verdad. Él nació de una mujer y ahí obtuvo su carne para ser linaje de David y tener el derecho a reinar en el trono de David. Y él asciende al cielo con ese cuerpo, un cuerpo ya de carne y huesos para esperar el momento en que Dios le diga regresa y toma tu trono en la tierra, el trono de David, te vas a sentar en su trono, porque yo le juré a tu ancestro David que uno de su descendencia tomaría su trono y tú eres el indicado, porque tú eres el varón digno, ¿no? Con el derecho de reinar por tus méritos. Y viene y reina. Pero él no se desmaterializó. Él cuando se fue al cielo, se fue como tal como él era, como un hombre de carne y huesos y se fue elevando y los discípulos vieron este ascenso, la nube, vamos a ver que lo había tapado, pero de ahí para arriba él mantuvo su misma naturaleza humana, ¿no es cierto?, de carne y huesos, no era carne y sangre, sino carne y huesos, que estaba viviendo ya por el Espíritu, porque el Espíritu que moraba en él lo levantó de la tumba, le dio vida y con esta misma Espíritu seguía viviendo. No necesitaba la sangre. Entonces aquí tenemos un hecho que es concreto, ¿no? Que en el cielo sigue existiendo Jesucristo, el mismo que resucitó, el mismo que dice en el cielo ser linaje de David, ¿no? La estrella resplandeciente de la mañana. Esto está esto en Apocalipsis 22:16. Él permanece siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Satanás quiere trastocar toda esta enseñanza que es fundamental, ¿no? Para poder entender lo que es el reino de Dios, la restauración del reino de Dios a través de un heredero legítimo de David, para presentarnos a un ser espiritual que ya no tiene nada que ver con el rey David y por lo tanto es un reino establecido en los cielos cuyo rey, ¿no?,
supuesto rey usurpador es un arcángel, ¿no? El arcángel eh, Miguel que se desmaterializó para tomar un cuerpo nuevamente de ángel, el arcángel Miguel. Esa es la realidad. Y cuando la Watchtower dice que Jesucristo es el mismo Miguel, es el más grande engaño que hay. Es totalmente una farsa, un engaño satánico. En el cielo están Miguel por un lado y está también Jesucristo. Aparecen los dos personajes independientes, uno de otro. Y entonces hay que entender bien esto. Y la gente parece no entender de que este cuento de la desmaterialización o espiritualización de Jesucristo es un engaño satánico para poner a Dios como mentiroso, ¿no? Que Dios le prometió en realidad a David, que no le faltaría un varón que se sentara en su trono. Y por supuesto, el diablo quiere poner a Dios como mentiroso. Y la Watchtower dice, no, lo que Dios le juró a David fue algo que ya Dios ha dejado y dejará de cumplir, puesto que ahora el Israel espiritual son los ungidos de la Watchtower y ya Dios no trata con Israel, no trata con el antiguo pueblo porque los ha desechado. Entonces, ¿cómo hacemos con el juramento de Dios? O sea, Dios que sabe todo va a jurar algo a David para que luego él mismo diga, ya no le juro. Cuando David murió perdonado por sus pecados y murió en paz con Dios y Dios le prometió que no le faltaría varón. Entonces, este varón es Jesucristo, definitivamente, ¿no? Hechos 2, 29 y 30, el apóstol Pedro defiende a Jesucristo como un descendiente real de David, aquel que va a tomar su trono porque desciende de su propia carne. Pero la Watchtower, empecinada pues a cambiar esta esperanza literal, ¿no es cierto? Nos dice pues que Jesús ya no vuelve como hombre, ya no es hombre, se ha desmaterializado, es el arcángel Miguel. Y con esto se van contra el pacto y el juramento que Dios le hizo a David. Y esto es grave, y es totalmente un asunto que debería hacernos nosotros recapacitar, sobre todo los que son testigos de Jehová, para repudiar a esta religión, sacarla de nuestra vida, ¿no? Puesto que está enseñando una esperanza que es diabólica, indudablemente diabólica, ¿no? Porque ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién contradice a Dios? Si no es Satanás. Satanás es el gran contradictor, el gran adversario. Y sin embargo, muchas personas siguen empecinadas, 8 millones de testigos de Jehová, siguen empecinadas a propagar, predicar, ¿no? O propalar, si se quiere, ¿no? Toda esta enseñanza falsa, ¿no? De un Jesús que va a regresar en forma espiritual, que ya regresó en el año 14, que empezó a reinar desde los cielos, y en fin, y que vendrá también para juzgar al mundo en forma invisible, no se va a hacer visible a nadie, ya nadie lo va a ver, ¿no? Y todas estas historias, pues, que realmente eh, nosotros debemos de denunciar y rechazar, pues, sin temor, ¿no? Valientemente, y decir, no, esto está mal. La Biblia dice una cosa distinta. Sin embargo, es tan sutil la Watchtower, es tan astuta y maquiavélica que trastoca las esperanzas y las enseñanzas que da la Biblia de una manera muy diabólica, de tal manera que confunden no solamente a los propios testigos de Jehová, sino a la gente de la calle, y sobre todo a los neófitos que no tienen ni siquiera ni una idea, ¿no? de lo que es la teología, ¿no? El estudio profundo de las escrituras, ¿no? Cómo se debe interpretar, ¿no? Las escrituras. Y la Watchtower
parece que todo lo quiere espiritualizar, ¿no? Todo lo espiritualiza. Y eso es algo muy irresponsable y peligroso también, se ha dicho de paso. Y por lo tanto, tenemos que nuevamente denunciar este engaño. Esta sería una quinta posición medio extraña de la Watchtower en cuanto a lo que ocurrió con Jesús, como si fuera un arcángel que se materializó, en este caso miel, sin intervención de ninguna mujer se hizo hombre y luego se desmaterializó, como dice que los ángeles hacen, ¿no? Bueno, ¿qué opinan ustedes, estimados amigos? Y si seguimos investigando, encontraremos más teorías y explicaciones intrincadas de la Watchtower, no solamente sobre la ascensión de Jesús, sino sobre otros temas, ¿no? Y por eso es que a mí me detestan. Me dicen que soy un viejo obsoleto, viejo iluso, me insultan, ¿no? El ataque al hombre, no a las ideas. Y cuando uno hace eso, significa que son una persona impotente, en el buen sentido de la palabra. Y entonces se encuentran desesperados de no saber cómo responder, y entonces te atacan a ti, viejo, decrépito, iluso, y se olvidan que San Juan el apóstol, y guardando las distancias con Juan, ¿no? Porque yo no me igualo a Juan por favor, no crean que me estoy igualando a ningún apóstol, pero sí digo que Juan escribió la revelación teniendo seguramente 20 años más que yo. Y sin embargo, Dios lo usó para dar pues el mensaje para los tiempos finales, ¿no es cierto? Que es el libro de Apocalipsis, ¿no? Y esto pues, se nos hace ver que Dios no hace distingos y Dios usa a jóvenes como también a personas mayores. Y mientras uno esté lúcido y sea coherente y, y use la Biblia para tratar de mostrar lo que uno cree, bueno, está bien. Pero cuando la Watchtower y sus allegados, sus adeptos, se encuentran impotentes en responder, entonces te insultan. Y la Watchtower, también impotente, no te insulta sino te bota, aunque en realidad también te insulta. Te dice que eres un apóstata, un renegado, un endemoniado, un malvado, ¿no? En fin, tal vez un poseso, ¿no? En fin, todo tipo de adjetivos duros y malévolos, ¿no? Cuando en realidad no somos nada de lo que ellos dicen, sino personas que tenemos libertad de estudiar las escrituras y de sacar nuestras propias conclusiones. Y eso es todo. Y esta es la libertad que nos da, pues, ser cristiano, la libertad que viene de Dios, y la verdad de poder estudiar, de examinar. La verdad te hace libre, y te hace libre de sectas, de dogmas, y te hace libre de miedos, la verdad. Bueno, gracias estimados amigos y como siempre será hasta un próximo video. Chao.